¿Entendemos realmente lo que sucedió cuando un solo hombre, impulsado únicamente por la fe, se enfrentó a una nación entera sumida en la idolatría? Hemos olvidado el coraje silencioso de aquel que hizo bajar fuego del cielo no para impresionar a las multitudes, sino para llevar los corazones de regreso al Dios verdadero. En una era dominada por reyes tiránicos, donde la gente se inclinaba ante ídolos tallados, un profeta estaba solo, guiado únicamente por la obediencia al Dios vivo. Su nombre era Elías el Tisbita y su vida pasó por la historia como una espada de fuego, intrépida, inquebrantable, sin concesiones. Y su testimonio resuena hasta el día de hoy con la misma fuerza abrumadora: solo el Señor es Dios. Antes de continuar, vale la pena recordar que si estas verdades bíblicas fortalecen tu fe, compartirlas marca la diferencia. Participar en estos mensajes ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas que necesitan escucharla proclamada con convicción. En ese momento, Israel había roto su pacto. Bajo el gobierno de Acab y la influencia de Jezabel, el pueblo abandonó al Señor para adorar dioses falsos. Se erigieron altares, se honró a los profetas de Baal y el culto al Dios verdadero quedó relegado a los márgenes de la sociedad. Fue en este escenario de rebelión que un solo hombre dio un paso al frente. Elías el Tisbita anunció una frase que resonará en todos los hogares de Israel: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, excepto conforme a mi palabra. Sin debates, sin negociaciones, sin campañas políticas, solo la palabra del Señor, clara, inquebrantable e inevitable. Poco después de este enfrentamiento público, sucedió algo inesperado. El mismo Dios que había pronunciado el juicio le dio a Elías una orden personal: vete de aquí, vuélvete hacia el este y escóndete junto al arroyo Querit, que está al este del Jordán. Lejos del palacio y de las multitudes, el Señor proveyó de una manera que ningún rey podía controlar. Elías bebió de las aguas del arroyo, y los cuervos le trajeron pan y carne, por la mañana y por la tarde. Mientras Acab buscaba al profeta que había cerrado los cielos, Dios alimentó a su siervo en un lugar escondido. La Biblia repite este patrón innumerables veces: cuando el poder humano llega a su límite, el Señor actúa en silencio. Con el paso del tiempo, la sequía cumplió exactamente lo que Dios había anunciado. El agua disminuyó, el arroyo se secó y un día el Querit no era más que un lecho reseco. Ya no se oía el sonido de las aguas corriendo, pero tampoco había señales de desesperación en Elías. En cambio, esperó con calma. Entonces vino a él la palabra del Señor. Los recursos se habían acabado, pero la voz de Dios no. La orientación continuó incluso cuando el suministro visible desapareció. Esta palabra lo hizo salir de Israel a Sarepta, en la región de Sidón. En la puerta de la ciudad encontró a una viuda recogiendo palos. Su situación era desesperada. Ella le dijo a Elías: solo tengo un puñado de harina en la olla y un poco de aceite en la tinaja. Estamos juntando algunos palos para preparar una última comida y luego morir. Lo que ella no sabía era que Dios ya la había elegido para apoyar a su profeta. Ante su miedo y su escasez, Elías hizo un llamamiento directo a la confianza: no temáis. Así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina de la olla, ni se acabará el aceite de la tinaja. Ella obedeció y comenzó el milagro. Día tras día sacaba harina de la sartén y siempre había más. Día tras día, derramaba aceite del cántaro, y el recipiente nunca estaba vacío. No hubo espectáculo ni fanfarria, solo una prueba constante y diaria de que la palabra del Señor permanece firme, incluso en la sequía, en lugares escondidos y en el rincón más simple de la cocina de una viuda. Entonces, sin previo aviso, sobrevino la tragedia. Después de un periodo de provisión diaria, el hijo de la viuda enfermó y murió. Las escrituras son sencillas: no quedó en él ningún aliento de vida. La misma casa que había sido testigo de milagros silenciosos ahora resonaba con llanto. La viuda se volvió hacia Elías angustiada y confundida, y sus palabras revelaron la profundidad de su dolor. Su reacción fue honesta, humana, un crudo lamento ante la presencia de un Dios santo en medio de su sufrimiento. Elías no discutió con ella ni le ofreció respuestas inmediatas. En cambio, tomó al niño en sus brazos, lo llevó a la habitación donde se alojaba y lo acostó en su propia cama. Luego clamó al Señor: Señor,
Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Fue una intercesión, una petición sincera dirigida al único que da la vida y puede restaurarla. Elías se tendió sobre el cuerpo del niño y suplicó a Dios, poniendo la desesperada situación ante quien podía revertirla. El texto luego informa con serena certeza, el Señor escuchó la voz de Elías, y la vida volvió al niño, y revivió. Donde ya no había aliento, el aliento volvió. Elías bajó de la habitación y le devolvió el niño a su madre. Ante su hijo vivo, la viuda hizo una confesión de fe: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera. El milagro confirmó que la palabra de Dios es confiable, incluso en el valle de la muerte. Han pasado 3 años. La sequía persistió y la tierra se resquebrajó bajo el juicio divino. Aún así, Acab se negó a reconocer su idolatría. Cuando finalmente volvió a encontrarse con Elías, lo llamó un alborotador de Israel, echando la culpa en lugar de arrepentirse. Elías, sin embargo, exigió una decisión. En el monte Carmelo se enfrentó al pueblo: ¿hasta cuándo cojearéis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo. La lealtad dividida, insistió, no es lealtad en absoluto. Se propuso una prueba: 2 altares, 2 toros, 2 grupos invocando a sus dioses, con una sola pregunta en el centro: ¿quién es Dios? Los profetas de Baal gritaron, bailaron y hasta se lastimaron, desde el amanecer hasta el anochecer. Pero el texto repite la misma conclusión: no hubo voz, nadie respondió. Mientras Baal permanecía en silencio, Elías reconstruyó tranquilamente el altar del Señor con 12 piedras, una para cada tribu de Israel. Dispuso la leña, cortó el toro, cavó una zanja y ordenó que se vertiera agua sobre la ofrenda 3 veces, hasta que todo se empapó y la zanja se desbordó. Se destacó la imposibilidad humana, para que nadie dudara de lo que sucedería después. Al momento del sacrificio de la tarde, Elías hizo una oración sencilla y objetiva: que el Señor respondiera, para que el pueblo supiera que Él es el único Dios y que estaba volviendo sus corazones hacia Él. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió no solo el holocausto, sino también la leña, las piedras, la tierra y hasta el agua del foso. Ante esta prueba indiscutible, el pueblo se postró y gritó: el Señor es Dios. El Señor es Dios. La verdad que una vez fue cuestionada en sus corazones se volvió innegable en la montaña. Cuando las noticias del Carmelo llegaron al palacio, Jezabel no se dejó intimidar, amenazó. Al enterarse de que los profetas de Baal habían sido asesinados, envió un mensaje directo a Elías: los dioses me hagan esto y demás, si mañana a esta hora no hago con tu vida lo que tú hiciste con cada uno de ellos. Era una promesa de muerte, con plazo definido, procedente de una reina que no conocía límites. Evoca uno de los momentos más emblemáticos de la historia de Israel: así como Moisés dividió el Mar Rojo, ahora Elías, con el mismo manto que simbolizaba su autoridad profética, divide las aguas del Jordán. El gesto no fue solo una señal de poder, sino una confirmación de que la misma mano que había guiado al pueblo en el pasado seguía operando en el presente. El río, que durante siglos había marcado el límite entre la peregrinación y la promesa, ahora no se abrió a una multitud sino a 2 hombres, uno al final de su viaje terrenal, el otro en el umbral de una nueva misión. Por otro lado, Elías no tiene prisa. Hay algo deliberado en cada paso, como si cada momento fuera una lección para grabar en la memoria de Eliseo. 3 veces, el profeta más anciano repite la invitación: quédate aquí, porque el Señor me ha enviado primero a Betel, luego a Jericó y finalmente al Jordán. Y 3 veces, Eliseo responde con la misma determinación: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. No es terquedad, sino lealtad. Eliseo comprende que este no es un día cualquiera, es el día en que el cielo se abrirá para un hombre y no quiere perderse ni un solo momento. Su presencia allí es un acto de fe, no en la partida de Elías, sino en la continuidad de la llamada que Dios le había hecho. Los 50 hijos de los profetas, que observan desde lejos, representan una generación que vio los milagros, escuchó los oráculos, pero aún no entendió del todo lo que estaba por suceder. Cuando se acercan a Eliseo en Betel y Jericó, sus preguntas son casi tímidas: ¿sabes que hoy el Señor se llevará a tu Señor? Eliseo responde con una sencillez que acalla cualquier especulación: sí, lo sé,
guarda silencio. No hay lugar para lamentos ni debates. La realidad es clara y el momento exige reverencia, no palabras. Cuando llegan a la orilla oriental del Jordán, Elías no duda. Toma su manto, lo dobla y golpea las aguas con la misma naturalidad con la que un campesino maneja el arado. El río se divide y los dos cruzan en tierra firme. Allí, en el silencio entre las orillas, Elías le hace a Eliseo una pregunta que tiene el peso de una herencia: pídeme qué quieres que haga por ti, antes de que te lo quiten. No es una oferta casual, sino una prueba. Eliseo podría pedir riqueza, poder, longevidad, pero elige lo esencial. Rezo para que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. No es una exigencia, sino un reconocimiento de la propia insuficiencia. No pide ser como Elías, sino recibir lo suficiente para continuar la obra que Dios había iniciado. Elías responde con una condición: habéis pedido algo difícil, si me veis cuando me quiten de vosotros, se os hará, pero si no me veis, no se hará. La promesa es clara: la doble porción no es un derecho, sino un don concedido a quienes perseveran hasta el fin. Eliseo no aparta la mirada. Mientras caminan, de repente, un carro de fuego y caballos de fuego los separan, y Elías asciende al cielo en un torbellino. Eliseo ve todo. El manto de Elías cae y él lo toma, no como un trofeo, sino como una señal. Se rasga la ropa en dos, un gesto de duelo, pero también de transición. Lo que era de Elías ahora es tuyo. De vuelta en la orilla occidental, Eliseo toma su manto y golpea las aguas del Jordán, gritando: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se vuelven a dividir. Los 50 hijos de los profetas, que habían observado todo desde lejos, reconocen: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. No es una declaración de igualdad, sino de continuidad. El mismo Dios que había actuado a través de Elías ahora actúa a través de Eliseo. El trabajo no termina, simplemente cambia de manos. Y así, sin alardes, sin despedidas prolongadas, se llevan a Ilaiche. No hay tumba ni duelo público, solo un torbellino y un sudario dejado atrás. Pero la historia no termina ahí. Años más tarde, cuando el rey Joram de Israel enfrenta una crisis, enviará mensajeros a Eliseo, llamándolo un hombre de Dios, cuyo padre fue Elías. La memoria de Elías no se desvanece, se incorpora a la identidad de su sucesor. E incluso siglos después, cuando Juan el Bautista aparezca en el desierto, vestido con ropas de piel y un cinturón de cuero, muchos verán en él el regreso de Elías, no porque el profeta haya resucitado, sino porque el mismo espíritu que lo animó ahora prepara el camino para el Mesías. La partida de Elías enseña algo profundo: Dios no necesita héroes inmortales, sino servidores fieles. Elías no se libró del miedo, del cansancio ni de la soledad, sino que fue sostenido por la mano invisible que lo alimentó bajo el enebro, le habló en un susurro y lo llamó de nuevo a la misión. Y cuando llegó el momento de partir, no fue en derrota, sino en triunfo, no para un final, sino para un nuevo comienzo, tanto para él como para aquellos que lo seguirían. Testimonio de Elías, quien nos recuerda que el mismo Dios que abrió el mar rojo en los días de Moisés y el Jordán en los días de Josué, ahora abre las aguas para dos profetas. El mismo guardián del pacto, que una vez dividió las aguas para toda una nación, ahora las divide para que pasen Elías y Eliseo. Al otro lado del río, Elías se vuelve hacia su discípulo y le pregunta: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que me quiten de ti. Eliseo responde con una petición que revela humildad y visión: ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. No busca superar a Elías, sino que utiliza el lenguaje de la herencia reservado al primogénito, aquel que recibe la responsabilidad de continuar el legado de su padre. No es una petición de poder personal, sino de la capacidad de llevar adelante el llamado profético con la misma autoridad y unción. Elías reconoce la profundidad de la petición: habéis pedido algo difícil, dice, y añade una condición: si me veis cuando me quiten de vosotros, os será hecho. La respuesta no está en tus manos, sino en las de Dios. El resultado dependerá del Señor. Mientras caminan y hablan, el momento se acerca. De repente, un carro de fuego y caballos de fuego aparecen entre ambos, separándolos en el momento exacto determinado por Dios. No hay ninguna descripción dramática,
ningún espectáculo innecesario, solo la acción precisa del Señor. Elías queda atrapado en un torbellino que va al cielo. No queda ninguna tumba ni ningún cuerpo abandonado. Dios mismo lo lleva a casa. Al presenciar esto, Eliseo grita, Padre mío, Padre mío. El carro de Israel y su gente de a caballo. En este grito, reconoce en Elías la verdadera defensa de Israel, no los ejércitos ni los muros, sino el profeta que habló la palabra del Señor. Luego se rasga la ropa en señal de duelo, un gesto que expresa dolor, pero también respeto. Luego, nota que el manto de Elías cayó al suelo. El símbolo visible del oficio profético está ahora en vuestras manos. Eliseo regresa al Jordán y se encuentra en el mismo lugar por donde él y Elías habían cruzado. Toma su manto, golpea el agua y grita, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Es un llamamiento al mismo Dios que actúa a través de su maestro. Las aguas se dividen nuevamente y Eliseo pasa al otro lado. Desde lejos, los discípulos de los profetas lo miran y declaran, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. No necesitan explicación, la unción es evidente. Vienen a su encuentro y se postran ante él, reconociendo que Dios ha confirmado su llamada. Sin embargo, incluso frente a esta claridad, la comunidad profética todavía duda en aceptar la forma en que actuó Dios. Insisten a Eliseo, quizás el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó a algún monte o valle. Eliseo les advierte que no vayan, pero insisten hasta que él cede. Durante 3 días buscan en vano. Cuando regresan, Eliseo simplemente dice, no te dije que no fueras. La lección es sutil pero necesaria, el pueblo de Dios debe aprender a confiar en sus caminos, incluso cuando sobrepasan el entendimiento humano. Poco después, los hombres de Jericó le plantean a Eliseo una preocupación práctica. La ciudad estaba bien ubicada, pero el agua era mala y la tierra estéril. Eliseo pide un cuenco nuevo de sal, va al manantial y echa en él la sal. Luego declara, así dice el Señor, yo sanaré estas aguas, de ahora en adelante no causarán muerte ni esterilidad. El escritor añade, y las aguas han sido sanadas hasta el día de hoy. El poder no estaba en la sal, sino en la palabra del Señor proclamada por su siervo. Un nuevo profeta estaba en Israel, pero el mismo Dios fiel siguió actuando. Mientras Eliseo se dirigía a Betel, un grupo de jóvenes salió de la ciudad y comenzaron a burlarse de él, sube, calvo. Sube, calvo. En una ciudad marcada por la idolatría, esas palabras no fueron solo un chiste de mal gusto. Eran un ataque al oficio profético y, en consecuencia, a Dios mismo. Eliseo se vuelve, los mira y pronuncia una maldición en el nombre del Señor. Inmediatamente, 2 osos salen del bosque y destrozan a 42 de aquellos jóvenes. El texto presenta esto como un acto solemne de juicio divino, un crudo recordatorio de que ignorar la palabra de Dios tiene consecuencias reales. Después de eso, Eliseo simplemente sigue adelante. Vaya al monte Carmelo y luego regrese a Samaria. No hay celebración, no hay exhibición. Solo el avance silencioso y constante de un profeta que continúa la obra iniciada antes que él. Al observar la vida de Elías, desde su primera declaración a Acab, no habrá lluvia ni rocío en estos años, excepto conforme a mi palabra, hasta su ascensión al torbellino, se revela un patrón claro. Habló solo lo que el Señor ordenó, nada más y nada menos. No especuló, no buscó aplausos, pero entregó la palabra de Dios en una época corrupta. Su valentía en el Carmelo no surgió de sus propias fuerzas, sino de la confianza en el Dios que responde con fuego y verdad. En sus momentos escondidos, Dios lo sostuvo de maneras sorprendentes, alimentado por cuervos, preservado por una viuda pobre, fortalecido bajo un enebro cuando estaba a punto de darse por vencido. Cuando Elías expresó su desesperación e insistió en que estaba solo, el Señor lo recibió con un suave susurro y una nueva comisión. Luego, pasó el manto a Eliseo, demostrando que la fidelidad en el ministerio no termina en una sola persona. Elías obedeció, y esa obediencia le sobrevivió. Para los creyentes de hoy, la historia de Elías habla directamente de nuestro viaje como discípulos. Estamos llamados a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando la cultura se inclina hacia los ídolos. Estamos invitados a confiar en la provisión de Dios cuando los recursos visibles se agotan.
Aprendemos a escuchar el susurro de su presencia, no solo los momentos dramáticos. Tenemos la libertad de admitir nuestros límites y llevar nuestro cansancio al Señor, sabiendo que Él fortalece a los cansados. Y, como Elías preparó a Eliseo, tenemos el desafío de invertir en la próxima generación, transmitiéndole fe y trabajo. La historia de Elías gira en torno a una verdad central, la fidelidad. La fidelidad de un Dios que no cambia, de un siervo que aprende a confiar en Él y de un pueblo llamado a volverse a Él. Este llamado aún resuena. En Cristo, estamos llamados a vivir con justicia, amor, misericordia y humildad, tomando la cruz y siguiéndolo con total devoción. La vida de Elías señala a aquel cuya obediencia fue perfecta, cuya palabra calma los vientos y las olas y cuyo reino nunca será sacudido. Elías es un recordatorio constante de que el Dios vivo permanece presente, poderoso y fiel. El mismo Señor que sostuvo a Elías durante la sequía, el conflicto y el profundo desaliento es el Dios que sostiene a su pueblo hoy. Así como habló con Elías en el suave susurro de Horeb, continúa hablándonos a través de la palabra escrita. Y así como llevó a Elías a casa en su tiempo y a su manera, guía a sus siervos con cuidado inagotable, desde el primer paso de fe hasta el último aliento. El Dios de Elías es nuestro Dios. Su carácter no ha cambiado. Que nosotros, como Elías, escuchemos su voz, confiemos en su provisión y caminemos en obediencia, sabiendo que Él es fiel para completar la obra que comenzó en nosotros. Y que, como Eliseo, podamos recibir el manto de la responsabilidad con humildad, dispuestos a continuar el llamado que se nos ha confiado. Que así sea. Amén. La vida de Elías es un poderoso testimonio de valentía frente a la idolatría, de fe inquebrantable en sus promesas, de honestidad incluso en los momentos de debilidad y de cómo el Señor lo sostuvo en cada prueba. Que aprendamos de Él a confiar plenamente en ti, especialmente en épocas de escasez, cuando los recursos se agotan y las respuestas parecen retrasarse. Enséñanos a discernir tu suave voz en los momentos de miedo, cuando el corazón está inquieto y las fuerzas fallan. Guíanos a caminar por tus senderos con humildad y firmeza, dependiendo enteramente de tu fiel dirección. Conviértenos en siervos que vivan con integridad, sirvan con sabiduría y reflejen tu verdad en un mundo que tanto necesita tu luz. Consagramos nuestras vidas, tu palabra, tu voluntad y tus caminos a ti. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si este estudio de Elías ha fortalecido su fe o ha aportado mayor claridad a las Escrituras, gracias por tomarse este tiempo para profundizar en la palabra de Dios. Te invito a suscribirte al canal para seguir caminando con nosotros a través de la Biblia. Si este mensaje bendijo tu corazón, deja un me gusta y, si es posible, comenta con el número 77. De esta manera ayudaremos a más personas a encontrar esta enseñanza y alimentarse de la verdad divina con reverencia, profundidad y esperanza en Cristo. Su participación hace una diferencia en la vida de otras personas que también buscan saber más acerca del Señor.